Buenas tardes con todos y bienvenidos a su clase de Cátedra 6. Y estamos en el segmento de Físico-Química. Estamos revisando termodinámica. Una acotación importante. Necesitamos algo más de espacio para resolver problemas de termodinámica, lo cual va a implicar que la siguiente semana tenemos que seguir revisando termodinámica. Y tendremos entonces muy ajustado, muy apretado el tiempo con respecto al tema de embriología. Así que lo que voy a hacer es generar unos temas de investigación, que ustedes investiguen con respecto a la meiosis, a la mitosis, y que ustedes avancen con esas investigaciones, ¿no? De manera tal que solamente vamos a quedar 3 días para ese último segmento. Bien, entonces vamos trabajando ya los problemas. Un calorímetro de cobre, voy a ponerle aquí un calorímetro, tiene un calor específico de 0.093 calorías sobre grados centígrados. Entonces, calor específico de ese calorímetro de cobre es 0.093 calorías grados centígrados. Y el calorímetro tiene una masa de 108 gramos. De un determinado aceite de calor específico, este aceite tiene en cambio una masa de 800 gramos. Entonces el calorímetro, voy a anotar aquí, es el primer elemento del problema. El segundo elemento es que contiene un aceite. Y el aceite tiene 800 gramos, una masa de 800 gramos. Y tiene un calor específico igual a 0.520 calorías, grados centígrados. Dice que el líquido, es decir, el aceite, se agita por medio de unas paletas rotativas. Entonces, ¿qué significa? Que es esto, ¿no? Aquí está su calorímetro. Y hay unas paletas que son tipo aspas. Y esas aspas rotan. Y entonces esas aspas rotan porque existe un motor aquí arriba. Ese motor se mueve y rota el aceite que está dentro del calorímetro. Y a las paletas se le aplica un par mecánico de 10 metros por newton. Es decir, es el giro como tal de esas aspas. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Cómo yo transformo este par mecánico en trabajo, ¿no? Porque en realidad finalmente el motor lo que hace es aplicarle un
lo que se conoce en ingeniería mecánica como un giro, un momento. Y el momento hace que se muevan las aspas. En este caso, acá el texto lo refiere como el par mecánico. Y al momento de transformar este par mecánico, lo que debo hacer es multiplicarlo por el giro que da. Y el giro, eso lo vimos en la escuela, tendrían que recordar esos principios, ¿no? Está dado en radianes. Entonces es 2pi por 141 grados de giro en radianes. Ya vamos a hacer esa operación. Entonces la temperatura, dice el problema, que la temperatura del líquido cuando se mueve o cuando gira este motor se eleva 5 grados centígrados. Ahora, ahí hay un dato importante o fundamental. Dice que la temperatura se eleva 5 grados centígrados. ¿Qué significa esto? Que ya le está dando el delta T. Entonces, el delta T es 5 grados centígrados. Y esta temperatura se eleva a 5 grados centígrados cuando da 141 revoluciones o 141 vueltas estas aspas. Y me pide que haya el equivalente mecánico del calor. Que haya el equivalente mecánico. Entonces, para resolver esto, vamos a ir de atrás hacia adelante. ¿Cuál es el equivalente mecánico? El equivalente mecánico está dado en joules. Porque joules es la unidad finalmente de trabajo, los julios. Entonces, el equivalente mecánico, que lo voy a representar con la letra J, está dado por el trabajo transformado en el calor. Entonces, esto es el trabajo generado por el Q. Y eso dividido para el calor producido por el trabajo. Suena un poco complicado esta relación, pero ¿cómo la entendemos? Si me pregunta el equivalente mecánico de calor, obviamente tengo que buscar o tengo que encontrar el calor producido por el trabajo. Pero también hay de por medio, debido al giro o a la presencia de este motorcito, un trabajo que se generó para poder elevar la temperatura a 5 grados centígrados. Entonces, este Q, ¿cómo lo saco yo? ¿O cómo lo obtengo? Lo obtengo a través de la sumatoria de cada uno de los elementos, del calor de cada uno de los elementos, la sumatoria. Así es como yo voy a encontrar el Q producido por el trabajo, haciendo la sumatoria de todo el calor de cada uno de estos elementos, tanto el calorímetro, tanto como el aceite. Entonces, ya nosotros hemos visto las ecuaciones y sabemos que Q es igual a masa por calor específico por delta T. Q es igual a M calor específico por delta T.
Esa es la ecuación. Pero ojo, ojo, esta es la ecuación genérica. Nótese que no estoy tratando con el calor específico a volumen constante, no estoy hablando de calor específico a presión constante porque no se analiza a ese detalle en el problema. Entonces, como no se analiza ese detalle, yo puedo usar la ecuación general del calor. Calor es igual a la masa por el calor específico por el delta T. Y una vez que tenga yo el calor de cada uno de esos elementos, ahí yo puedo generar la sumatoria. Y esa sumatoria lo voy a dividir por el trabajo generado. ¿El trabajo generado por quién? Por las paletas. Porque este motor ha hecho que las paletas giren y giren 141 vueltas o revoluciones. En la física no es lo mismo vueltas que revoluciones, por si acaso, pero es una forma de poder explicar mejor el sentido de la operación. Yo estas 141 revoluciones tengo que transformarlas. Y para transformarlas, yo voy a usar el par mecánico. En ingeniería se habla mucho del torque, de la torsión. Entonces, cuando yo muevo algo o giro algo, hay un conjunto de factores que entra en juego. Entonces, uno de esos factores es este par mecánico. Y otro factor es justamente el número de revoluciones. Cuando era estudiante, en realidad fue la manera más simple en que lo pude entender. Entonces se deriva una serie de análisis, como por ejemplo, habrán problemas en los cuales dirá, estas 141 revoluciones es el giro que da en segundos o en minutos. Entonces, ahí usted le encuentra el sentido del por qué tiene que transformarlos. Pero para transformarlo, usted tiene que usar aquella unidad de la cual nos hablaban en la escuelita o en el colegio, ¿no? Para algunos en el colegio. A mí me hablaban de los radianes, de los famosos radianes. Entonces, los radianes yo los obtengo cuando multiplico por el 2pi. Y si nos remontamos nuevamente a la escuelita, el 2pi era justamente la vuelta del círculo, ¿no? Por favor, hasta aquí está claro lo que estoy hablando. A mí me preocupa cuando las personas se quedan mudas. ¿Está claro? A ver, por favor, repítame. ¿Cómo puedo obtener la sumatoria del calor? ¿Qué me puede decir, por ejemplo, Sañay? ¿Cómo voy a obtener esta sumatoria de calor? Señora, la clase por si acaso no va a terminar hasta que por lo menos se haga todo este problema. A ver, señor Sañay, ¿cómo encuentro la sumatoria de calores? Aunque sea escriban por el chat, pero yo necesito la participación de las personas. No responde o ha dejado botado ese internet, así de simple. Dara Peñafiel, ¿cómo tengo yo la sumatoria del calor producido por el trabajo? Ya, Michelle la ha respondido, por la suma de los componentes. ¿Cuáles son los componentes, Michelle? En ese problema. El aceite, correcto, ese es uno. ¿Cuál es el otro componente?
El calorímetro. El calorímetro, ok. El calor específico también. Entonces, ahí ya estamos mejor. Esos son los componentes. Y entonces, como no hay la especificidad del calor específico en base a volumen o a presión, uso la ecuación general. ¿Cuál es la ecuación? Calor es igual a masa por calor específico por delta T. Bien, entonces ahora sí procedamos, ¿no? ¿Cuál es el Q ganado por el calorímetro? Q del calorímetro. Entonces la masa del calorímetro por el calor específico por el delta T. Entonces el Q del calorímetro es igual a la masa del calorímetro, que eran 108 gramos, por el calor específico del calorímetro, que era 0.093 calorías, gramos, grados centígrados. Y el delta T, pregunto, ¿cuál es el delta T y por qué? ¿Cuál es el delta T? A ver, Douglas Varas. Douglas Varas, ¿cuál es el delta T? No son los 5 grados centígrados, mis. Correcto. Y les hago la pregunta, ¿los 5 grados centígrados es para los dos componentes? ¿Qué me pueden ustedes decir? Correcto. A ver, señor Sí, Víctor. Miss, porque la temperatura la afecta. A ver, don Víctor, no lo escuché, lo escucho entrecortado. Los 5 grados centígrados. Ya, el delta T es para los dos componentes, el delta T. Correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo recipiente, pues, y aquí El adentro, mismo sistema. aquí está el aceite, pues. Porque estamos hablando de un solo sistema, entonces por ende el delta T es para todo el sistema. Correcto, correcto. Muchas gracias, don Víctor. Eso es lo que. Entonces, 5 grados centígrados. Voy a escribir para colocar acá la respuesta, porque la pizarra es un poco pequeña. El Q, en cambio, del aceite es la masa del aceite, que son los 800 gramos. Voy a bajar un poquito más la cámara. Gracias. Ahí creo que están, y ahí están viendo. Los 800 gramos del aceite por el calor específico del aceite, que es 0.520 calorías, gramos, grados centígrados. Y por el delta T, que son 5 grados. Entonces, haciendo esas operaciones, ¿a cuánto da igual el calorímetro? ¿Cuánto es el calor del calorímetro y cuánto es el calor del aceite? A ver, señores. Por favor, avancemos rápidamente, porque ya les dije que yo no voy a dejar la conexión hasta no terminar esto. 0.093. No puede ser, pues, hija. 108. El calorímetro, la masa es 108. Un error. Y nadie se percata de eso. Y nadie presta atención. La masa del calorímetro es 108 gramos. Es 108 gramos por 0.093 y por 5 gramos. ¿Cuánto da eso? 50.22. 50.2. Sí. 2 calorías. Y ahí abajo el Q del aceite. ¿Cuánto da el Q del aceite? El calor del aceite. A ver, señor Sañay, ¿cuál es el calor del aceite? 2.080. Sí, 2.080. Pero no puede ser 2 puntos. 1080 es. Ah,
2080. 2080 calorías. 2080. Calorías, correcto. Entonces ahora procedo a sumar los 5022 con los 2080. ¿Cuánto da eso en total? ¿Cuál es el Q total? La sumatoria de Q. ¿Cuánto da? 2130,22. 2130,22 de unidades calorías. Ya tenemos este valor. Ya tenemos esto. Nos falta el de arriba, el trabajo generado por el calor, es decir, las aspas con el motor. Entonces, el trabajo realizado por las paletas, es igual al par mecánico por el ángulo en radianes. La cámara me es un poquito más. Por el ángulo en radianes. Entonces, el trabajo de las paletas es igual a los 10 newton por metro o 10 metros por newton por 2pi 141 radianes. 2pi 141. ¿De dónde saqué este 141? Son las revoluciones, lo que gira. Entonces, acuérdense que el pi es 3,1416. 3,1416. Entonces, ¿cuánto da igual esa operación? 2 por 3,1416 por 141 y por 10. A mí me da 8.859. 8.900. ¿Cuántos decimales con el pi está usando? 2. 3,14. Sí. 3,14. A ver, volveré a hacer la operación. 2 por 3,14 por 141 y por 10. 8.855. 54 me sale a mí, punto 8. Punto 8. Sí. Puedes subirle uno más. 8.855. 55. Y yo utilizo el 3,1416. Yo preferiría que le aumenten la precisión de la circunferencia, ¿no? Del pi. Por 3,1416 por 141 y por 10. Ahí le sale 8.859. Cuando tengan pi, yo les sugiero que lo hagan, lo precisen más con sus decimales. 3,1416. Entonces ahí se hace 8.859 joules. Entonces ahora sí, la tragedia con el drama con la calculadora. Ya. Entonces ahora sí ya tenemos el valor de la sumatoria del calor y también tenemos el trabajo. Ya me dirijo ahora a reemplazar. Entonces, el joule es igual al trabajo generado, que es 8.859
59 dividido para las calorías, ¿no? En total, 2130,22 calorías. ¿Esto cuánto da igual? 8.859 dividido para 2130,22. Ahora, pongamos como regla lo siguiente. El resultado es 4.1, 58, 158. Vamos a trabajar todos estos problemas con 2 decimales. Y obviamente, si el tercer decimal es superior a 5, lo que hago es aumentarle el punto, ¿no? Y lo aproximo. De manera que esto queda 4.16. ¿Con qué unidades? Joule sobre caloría. De aquí en adelante hasta los problemas que se van a dejar para el examen, se va a usar 2 decimales. En el caso del pi es un caso especial, por lo tanto vamos a usar el 3,1416 para precisarlo o ajustarlo más a la circunferencia. Listo, amigo. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Puedes subir un poquito la cámara que me faltó copiar? A ver, ¿quieres que la suba? Ahí. Sí, ahí está bien. Ya, gracias. ¿Qué hay aquí arriba? Los datos, ¿no? El calorímetro de cobre que tiene un calor específico de 0.093 calorías gramos por grado centígrado y una masa de 108 grados. Como segundo elemento, este calorímetro tiene o contiene un aceite cuya masa es 800 gramos con un calor específico de 0.520 calorías gramos sobre grado centígrado. Y dentro del calorímetro hay unas aspas que se mueven o rotan a través de un motor. Y ese motor gira 141 revoluciones. Y gracias al movimiento de las aspas, el aceite eleva la temperatura en 5 grados centígrados. Entonces, nos piden encontrar el equivalente mecánico de calor. Y para encontrar el equivalente mecánico del calor, tengo que tener la relación entre el trabajo generado por el calor y la sumatoria de trabajo, la sumatoria de calores producidos por el trabajo. Son sumatorias de calor de cada elemento. Como no hay especificación con respecto al calor específico, entonces voy a usar la expresión general de cálculo de calor. Masa por calor específico por delta T. ¿Ya copiaste, Daila? Porque quiero bajar la cámara. Sí, ya copié. Gracias. Ya, entonces, hago la sumatoria de calor de cada elemento, del calorímetro y del aceite. Entonces, el calorímetro es la masa del calorímetro por el calor específico y por el delta T. Lo subsecuente hago con el cálculo del calor del aceite.
masa por el calor específico por el delta T. Entonces, la suma de esos, del calor de esos elementos me da 2130,22 calorías. Luego procedo a calcular el trabajo de las paletas. Entonces, para calcular el trabajo de las paletas, lo que hago es el par mecánico multiplicarlo por el ángulo en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque es una circunferencia, pues. Por eso es en radianes. Y 2pi es el valor del perímetro del círculo. Ese es el 2pi. Eso nos enseñaron en la escuelita y hay que volverlo a refrescar. Entonces, el trabajo de las paletas es este par mecánico, que en realidad es ejercido por el motor. Mucho ojo, esto es ejercido por el motor. Y transferido a las paletas que están rotando, están moviéndose. Están ejerciendo lo que se conoce como un torque. Entonces, eso me da 8.859 joules. Luego hago la división. Y la división de ese equivalente mecánico está dado en joules sobre calorías. Pregunta, señores. Puedo borrar. A ver, mientras copian, vamos con otro problema. Es un poco corto. La compañera Mayra Romero no se pudo conectar porque se le bloqueó la cuenta de la universidad. Ya, no se preocupe, ya. ¿Qué podemos hacer? Pero que se conecte. Y esto no... Caramba, qué problema. Eso significa que yo tendría que enviarle a ella la invitación para que pueda conectarse desde el Zoom personal. Así sería, ¿no? Sí, mira, esperar a ver si que mañana puede ya solucionar ese problema. Si no, yo ya la avisaría para el día lunes. Hágame acuerdo, Omar, para enviarle la invitación a usted y usted les da a todos los que tengan ese problema, porque a mí realmente me interesa que estén conectados. Cómo lo hagan, eso ya es de cada quien. Listo, mis gracias. Y de la falta que no se preocupe porque veo cómo lo justifico. Pero lo importante es que esté conectado. Si no puede hacerlo por este sistema, tendrá que hacerlo por el Zoom personal, pues, ¿no? Bien, vamos con otro problema. En cada una de las siguientes transformaciones adiabáticas, hallar la variación de la energía interna. Literal A. El gas produce una expansión adiabática de 0.5 kpm, kilopondímetro, de trabajo exterior. Mucho ojo con eso. En cada una de las transformaciones adiabáticas, hallar la variación de energía interna, es decir, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Cómo se representaba la energía interna, Janina Carpio? Delta U. Correcto, delta U. Ya, entonces, y nos dice un literal A, que un gas produce una expansión adiabática de 0.5 kilopondímetros de trabajo exterior. Y B, nos dice durante una compresión adiabática que se aplica a un gas, un trabajo de 80 joules. B, durante una compresión adiabática se aplica a un gas un trabajo de 80 joules. ¿Puedo ya borrar la pizarra? Por favor. Sí. Puedo borrar la pizarra ya. Entonces vamos a hacer ese problema. Cortito y bien facilito. Vamos a borrar la primera parte porque no se
Ya, entonces nos dice lo primero que hay una transformación adiabática. ¿Cuáles son las condiciones de un proceso adiabático? ¿Quién nos puede ayudar con eso? Veamos. Vanessa, ¿cuáles son las condiciones de un proceso adiabático? Si no pueden hablar, pueden escribir por el chat, pero yo necesito saber que ustedes están alertas. Que el calor es igual a 0. El calor es igual a 0, correcto. Muy bien, Dara. U es igual a 0. Entonces, la ecuación general de la ley de la termodinámica nos decía que delta U es igual a Q menos W. Entonces, si Q es igual a 0, este problema es sumamente sencillo. Si Q es igual a 0, y me dice el problema en el literal A que el gas produce una expansión de 0.5 kilopondímetros de trabajo exterior, ¿qué hago? Simplemente reemplazar 0.5 kilopondímetros. ¿Esto qué es igual? 0 menos 0.5 es igual a menos 0.5 kilopondímetros. El literal B me dice, durante una compresión adiabática, se aplica a un gas un trabajo de 80 joules. Lo mismo, si hay una compresión adiabática, el calor sigue siendo igual a 0. Y el trabajo que está dado siempre en joules, entonces se reemplaza. Joules. 0 menos 80, menos 80 joules. Y esas son las respuestas. A ver, allí hay una observación importante. Y que la hemos obviado. La fórmula implica calor menos W. Entonces, hasta aquí es el signo de la fórmula. Sin embargo, nos está el problema refiriendo a que se aplica una nueva compresión. Una compresión adiabática. Entonces, esa compresión adiabática hace que, ¿qué signo tenga el trabajo? Como tal. Si dice que nuevamente el gas se comprime, ¿el trabajo como tal es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. Entonces, aquí viene un paréntesis y se queda el signo negativo. A diferencia del literal A, el literal A nos decía que se producía una expansión. Si se produce una expansión, entonces el trabajo, ¿qué signo tiene? Voy a ponerle acá. Positivo. Positivo, correcto. Entonces le sugiero que en el proceso adiabático, para evitar confundirse el signo, lo ponga entre paréntesis. Es positivo cuando yo tengo una expansión.
esto es, y voy a anotarle por acá. Esto es para una expansión. Y es negativo para una compresión. Entonces, bajo esta circunstancia, el menos es correcto. Pero acá, menos por menos, Más. más. Entonces, la respuesta para la variación de la energía interna en el segundo literal es Positiva. positiva. Está claro, señores, sí me expliqué. Sí, mis. La fórmula como tal tiene, vuelvo a repetir, tiene un signo negativo. Pero al momento de reemplazar el valor de trabajo, tengo que analizar, pese a que el proceso es adiabático, tengo que analizar si el trabajo es positivo o es negativo. Entonces, Eso dependería del ejercicio, Miss. claro, es que el ejercicio tiene que decirle, por ejemplo, el ejercicio le dice aquí, un gas produce una expansión adiabática. Ahí en expansión es mis, ¿no? La expansión indica un trabajo positivo. Sí, sí. Pero el literal B me dice que luego hay una compresión. Sí, es negativo. Hay una compresión adiabática. Y al momento en que se habla de la compresión, el trabajo es negativo. O sea, negativo con el signo, ¿no? Porque el valor no cambia. Aquí el problema le menciona que hay una compresión adiabática de 80 joules. 80 joules. Preguntas, señores. Yo voy a dejar unas tareas ya en su campus virtual. Vuelvo a insistirles, yo no voy a aceptarles tareas que no sean manuscritas y que ustedes fotografíen ejercicio por ejercicio. Y que se vea la foto de lo que ustedes están haciendo a mano, de sus cálculos. No se les ocurra como los otros compañeros copiar, porque si copian los ejercicios y ustedes no se toman la molestia de hacerlo con sus propias manos, yo eso lo pondré como copia. Y sencillamente se los va a penalizar, pues, ¿no? Bien, entonces la conexión termina con 17 personas. ¿Quiénes son? Carlos Macías, Daira Castillo, Dara Peñafiel, Omar Desiderio, Yanina Carpio, Héctor Cauja, Jonathan Sañay, José Bajaña, Jocelyn Chiriboga, Julio César, Melissa Ruano, Michelle Mila, Pamela Olvera, Douglas Varas, Víctor Cañizares, Vanessa Espinosa y Xiomara Figueroa. Los que puedan, por favor, prendan las cámaras para hacer la foto del curso. Julio César, me habías perdido, por favor, trata de conectarte. Pamelito Olvera, por favor, mire hacia la cámara que tengo que hacer la foto del curso. Don Víctor siempre hace reír, tiene la foto de fondo de la fiesta, de la celebración. Él siempre tan creativo. Bien, hasta aquí dejamos la conexión. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.